En este vídeo corto vamos a ver cómo utilizar técnicas de modelado para modelar steel framing dentro de ResTap. Abrimos un nuevo modelo que le voy a llamar steel framing. Utilizaremos el eurocódigo para la normativa de acciones con anejo nacional español. Generaremos combinaciones de carga automática, modelo 3D con la orientación positiva ascendente. Podemos chequear los coeficientes de mayoración de las cargas y los coeficientes de combinación. Si el usuario lo desea, puede generar una norma modificada. Vamos a aceptar y se nos abre el entorno de ResTap. Lo primero que haremos será hacer desaparecer las tablas, que bueno, se puede hacer introducción de datos a través de tablas, pero hacerlo más visual la hacemos desaparecer y vamos a, en este caso, implementar los materiales de nuestro steel framing. Yo ya me he generado un grupo de favoritos, donde tengo por ejemplo el acero 220, que es el que voy a utilizar para el acero conformado en frío. Eliminaré este acero A36 y generaré un nuevo material, en este caso acero 275. 275 JR. El siguiente paso es definir las secciones. Para ello damos a sección, nueva sección, y podemos seleccionar de la librería, por ejemplo en C. Podemos buscar las secciones, en este caso KCO, y proponer un perfil 120-43, acero 220. Nueva sección. En este caso dos angulares. De 43. Estas secciones harán, los dos perfiles en C harán de cordón superior y los angulares harán de montantes y diagonales en unas celosías de acero conformado en frío o de steel framing, ¿no? Una nueva sección, por ejemplo, en este caso vamos a proponer un perfil cuadrado en caliente de 144. Vemos que no hay, pero podemos darle aquí, editar parámetros y seleccionar 4 con un acero 275. Le doy laminado en caliente. A continuación definimos, por ejemplo, esto será para los pilares, ese perfil hueco cuadrado, y para, por ejemplo, las correas vamos a utilizar, o elementos de forjado, vamos a utilizar un perfil sigma de la marca Sadev, por ejemplo el 202 de acero 220. Vamos a definir, para definir un muro de steel framing, un perfil de acero conformado en frío de chapa plegada de 75 de alas, 2 de espesor y 200 de largo, también de acero 220. Por último definiremos los montantes extremos de mis celosías de steel framing con unos perfiles angulares, en este caso en estrella. Damos a aceptar y ya tenemos todos los perfiles, ¿no? Lo primero que haremos será, en primer lugar, por ejemplo, hacer un modelado en I. Vamos a generar los dos primeros postes, en este caso de perfiles cuadrados huecos, 3 metros de altura. Seleccionamos botón derecho, mover, copiar, y lo copiamos, por ejemplo, a 6 metros, una copia. El siguiente paso será, por ejemplo, hacer la celosía que va encima de esos pilares. Para ello, por ejemplo, la altura de la grilla la ponemos a 0,5 y ya somos capaces de definir, por ejemplo, en un primer momento, mi cordón superior de ese perfil WC. Y mi cordón inferior. A continuación seguiremos modelando los montantes tipo cercha, como habéis visto. Lo voy a poner el modelo alambre.
selecciono esto y ahora selecciono ambos elementos, mover, copiar. Le digo que 1 metro en X y que me haga 8 copias. Vemos que se nos generan todos los montantes. Este último montante lo voy a cambiar, le voy a decir que sea una barra tipo viga y que sea un perfil en estrella. Perfecto. A continuación seleccionamos estas dos pilares, editar barra, fin de barra, vamos a articular los dos momentos. Ahí lo tenemos. El siguiente paso será empotrar esas basas y ya tenemos esta primera celosía, ¿no?, lista, que podemos ver, por ejemplo, en modelo 3D. A falta de definir detalles constructivos, ¿no? Por ejemplo, si nos preocupa eso, podemos seleccionar que estas barras, editar barra, en opciones, excentricidad, quiero que al final de la barra se ponga en su posición y esté justo debajo de el apoyo de esos cordones. Habiendo hecho esto, como digo, el siguiente paso se puede seleccionar todo, botón derecho, mover, copiar, en la dirección Y, menos 6 metros, y hacemos una copia. Tenemos esa copia en la dirección menos Y, y a continuación vamos a generar, por ejemplo, las correas. En este caso, correas 202, que van a ser biarticuladas. Vamos a aceptar, generamos solo una. Quitamos la rejilla para que no nos confunda y bueno, sin más que botón derecho, mover, copiar 9 veces en la dirección X, 1 metro. Ahí tenemos todas nuestras correas, ¿no? Otro paso que habrá que hacer será, si vemos en el modelo render, esas correas están a nivel de la celosía y si quisiéramos ponerla justo encima, solo tenemos que seleccionar estas barras, botón derecho, le seleccionamos en opciones, excentricidad de barra, y le pedimos que la parte inferior se alinee con la parte superior, en este caso de la barra del cordón. Ponemos en modelo alambre, parte inferior de mi barra alineada con la parte superior. Vais a ver cómo estas barras ahora suben. Ahí lo tenéis. De forma que si veis en el modelo tenéis las barras con las excentricidades. Muy bien, el siguiente paso será pues modelar, por ejemplo, una pared de steel framing. Vamos a modelar, por ejemplo, esta de aquí. Para ello selecciono eso y hago una visibilidad. Podemos ocultar los objetos del fondo. Ahí lo tenemos y nuestro paso a continuación será colocar nuestra rejilla en esta posición. Y ahí tenemos, bueno, nuestro sistema de plan de pared, ¿no? Y mi intención es construir aquí una pared de steel framing. Para ello lo que hago es divido barra a una distancia, en este caso de, por ejemplo, 2,75. Veis que se me generan esos nodos y soy capaz de generar, en este caso, una nueva barra simple, que va a ser el perfil en C que habíamos definido, biarticulado, que una a estos dos nodos. Fíjense que está articulado en ambos sitios, ¿no? Esta barra la voy a copiar, por ejemplo, a 0.2 o 0.25, solo una copia. Doy a aceptar y vemos que la tenemos aquí y ahora lo único que tengo que hacer es editar la barra. Le digo que también sea un perfil en U y que en el final de la barra esté articulada. En el principio yo colocaré un apoyo.
Esta barra tiene una excentricidad que voy a eliminar, porque al copiarla de esta se copia esa excentricidad. En opciones podemos seleccionar sin excentricidad y vemos que el steel framing va a llegar hasta ahí. El siguiente paso simplemente será control y puedo copiar mis barras de steel framing en las posiciones que yo necesite. Puedo generar un nodo para hacer simplemente un nodo auxiliar para generar una simetría rápida. En este caso en el plano XZ que me genere una copia según este nodo. Vemos que tenemos esas barras ahí y a continuación vamos a generar este perfil ahí. Vemos que hay que ponerle una rótula ahí, sin más que añadirla. Aceptar, tenemos esa zona ahí y a continuación ponemos otro sistema ahí. Ya tenemos nuestro sistema, por ejemplo, de pared steel framing, de forma que vamos a verlo en 3D. Bueno, vemos que puede que sea necesario girar algunas cosas, ¿no? En este caso, sin más que seleccionar esta visibilidad, seleccionar mi barra, ¿eh? En este caso será la barra que queremos seleccionar, solo quiero que sea esa. Barra, editar, girar 90 grados. Vemos el render, vemos que ya se encastra perfectamente. Solo nos falta seleccionar aquí, ¿no?, que esas barras también se giren, en este caso menos 90, para coger a esos montantes. Perfecto, ya tenemos ese sistema de pared de steel framing. Tenemos las correas, ¿verdad? Y bueno, estas celosías podrían rotar sobre su eje y podrían volcar. Entonces lo que hacemos es que para que el modelo, ¿verdad?, sea estable, vamos a colocarle unos tirantillas que lo van a arrastrar. Vemos que estos nodos están a la misma altura en Z. Eso es. Como digo, vamos a arrastrar estas celosías con unas pequeñas tirantillas. Para ello ponemos el modelo alambre y simplemente tenemos que seleccionar esta y esta, ¿verdad?, y decir que necesitar barra a medio metro, o botón derecho, dividir barra a una distancia, por ejemplo, de 0,5, o podemos poner quizás 0,4. Ahí lo tenemos. Repetimos el proceso para el otro lado. Le pedimos también, en este caso, dividir barra distancia del final 0,4. Perfecto. Habiendo hecho esto, podemos modelar con dos L's, ¿no?, la o el arrastramiento entre este nodo. Quitamos la rejilla y este, ¿verdad?, y control y control. Perfecto, podemos hacer simplemente simetría con este nodo. Y ya tenemos nuestro modelo, ¿no? Podemos verlo en render 3D y vemos que el sistema estructural propuesto es este, tal que así, ¿no?
Fíjense que aquí pudiera ser interesante en editar barra, ¿verdad? Esa excentricidad quitarla, igual que aquí. Esa excentricidad quitarla, de forma que ahora cuando vemos el render 3D podemos decir que en el fin de barra haya esa excentricidad, de forma que es el sistema estructural. Muy bien, bueno, esas columnas o este perfil de columnas no lo había en editar, no lo había seleccionado 275, que es lo que voy a hacer ahora. Y el siguiente paso será que generar las combinaciones de carga. Nuevo caso de carga, ponemos peso propio, añadimos nieve, añadimos por ejemplo algo de viento y añadimos algo por ejemplo de sobrecarga de uso de cubierta. Vale, en acciones se nos generan expresiones de combinación, todas las combinaciones por defecto, según las reglas que estamos acostumbrados. Voy a fijar que la metodología de cálculo sea de primer orden. Perfecto. Genera el programa automáticamente todas las combinaciones y todas las combinaciones de carga. Muy bien. Y ahora puede ser el siguiente paso será definir las cargas, por ejemplo peso propio. En herramientas puedo generar cargas, ¿verdad?, de superficiales por plano, es decir, 1 kN metro cuadrado, y lo que puedo hacer yo es seleccionar las esquinas de la zona donde yo quiero aplicar ese peso. Le pido que me quite barras paralelas como esa y que me reparta el resto. Vamos a aceptar. Vemos cómo la carga se ve ahí. Podemos darle a mostrar carga por separado y las vemos sobre las barras. Igual podemos hacer para nieve, ¿no? A ver. Generar cargas. Utilizamos las mismas y ahora ponemos, por ejemplo, 1,3 según la zona. Para viento, por ejemplo, solo vamos a definir aquí o podemos definir una succión, ¿no? El programa tiene generadores automáticos de carga de viento, pues código técnico, la edificación, o el eurocódigo para una cubierta a 2 aguas y plana a 1 agua, también de nieve y viento, de forma que si el usuario pues selecciona, por ejemplo, una cubierta plana, CTE, y selecciona su zona, ¿no?, su mapa, su posición en la que está, y la altura, es capaz de daros y seleccionar los nodos, te genera la carga automáticamente, ¿no? Igual para el viento, cargas de viento, pues se puede seleccionar cubierta, por ejemplo, 2 aguas, CTEDB, y vemos que tenemos esa opción de seleccionar la cubierta. En este caso vamos a meterlas manualmente, no por celdas, sino en herramientas, generar cargas superficiales por plano, ¿verdad? Borro y selecciono, por ejemplo, estos nodos . Eso es. Y aquí defino, por ejemplo, un menos 1,1 y que no me reparta barras paralelas tal que a esa. Voy a quitar de aquí, sino barras paralelas tal que esta. Tenemos el viento, ¿verdad? Y ahora en herramientas, generar cargas, cargas de superficiales por plano. En este caso ponemos menos 0,75. Seleccionamos los nudos en este caso
quitamos el reparto a estas barras, vamos a aceptar, el programa genera esa carga de succión en el resto, ¿verdad? Y nos falta meter, por ejemplo, ahí el viento, ¿no? De la misma forma. Fíjense que podemos meter incluso la puerta. De forma que no coja viento en esa puerta. Voy a aceptar. Quito no paralelas, bueno, sí. Podemos decir que no reparta en concreto a las barras exteriores. Damos a aceptar y damos a aceptar. Vemos que el reparto que se ha hecho aquí a las cargas transversales, ¿no? Se puede incluso mejorar diciendo que, por ejemplo, no reparta tampoco a esta. Sino que solo reparta esas de ahí. Y tiene una pinta más suave, no más contenida. Muy bien, ya tenemos viento y nos faltaría, por ejemplo, la sobrecarga de uso. Vemos que ha repartido las del lado, no pasa nada, quitamos barras paralelas y que no reparta. Y ahora corrige el reparto. Perfecto. Ya está todo listo, lo primero que debemos comprobar es la estabilidad del modelo, para ello lanzamos el peso propio. Vemos que el modelo es estable, el siguiente es lanzar todos los cálculos. Bien, el modelo es estable y podemos ver, por ejemplo, las deformaciones, quitamos las cargas para peso propio, nieve, viento, sobrecarga de uso, y ya empiezan las combinaciones, ¿no? Interesante es que se pueden ver las deformadas también en barras, en secciones de colores, de forma que es bastante gráfico, ¿no? Incluso si seleccionamos, por ejemplo, solo la celosía, somos capaces solo de ver los resultados de esa celosía. De deformaciones, por ejemplo, UZ, Y podemos ver también los esfuerzos, por ejemplo, en el cordón superior y el cordón inferior. Podemos ver solo el cordón superior de momento. Vemos como principalmente esta zona está comprimida, esta está traccionada por la ley de momentos, ¿no? También podemos ver, por ejemplo, si lo deseamos mostrar, o podemos en vistas seleccionar barras por sección y seleccionamos, por ejemplo, estas. Podemos ver la envolvente positiva y negativa, estado límite último, ¿no? De forma que si seleccionamos esta barra, vemos que tendremos una compresión máxima de 82 y una tracción de 2,23, ¿no? Muy bien, habiendo hecho esto, ya ahora se podría empezar, por ejemplo, a la comprobación estructural, por ejemplo, de Steel C3. Se podría comprobar para estado límite último, por ejemplo, las barras, si así se desea.
de ese cordón, ¿no? Donde decimos que, bueno, la sección es esta y en coacciones laterales no decimos nada, decimos que el pandeo, ¿verdad? Podemos evaluarlo, el pandeo fuera del plano. Para ello podemos lanzar, por ejemplo, el caso de carga que mayor compresión le da, 77, ¿verdad? Seguramente pandearán estos montantes, podemos lanzarlo rápidamente. El módulo de ResBack, seleccionamos el módulo, vamos a ver la combinación que más gravitatoria es. En este caso, por ejemplo, nieve, sobrecarga de uso y peso propio, con más sobrecarga de uso, la 7. Probamos con la 7, por ejemplo, para ver los modos de pandeo C o 7. Pido que en las cerchas me haga 5 barras intermedias y en las vigas 10. Le doy que me calcule, por ejemplo, 10 primeros modos y que le dé a calcular. Vamos a ir a gráfico. Fijaos, el primer modo de pandeo es un modo que, bueno, toda la cubierta se me va fuera. Deberé prever, bueno, mejor arriostramiento del cordón superior, ¿no? Vamos a ver el modo 2. De hecho, veis que está a 0,31, quiere decir que se me va, ese cordón se me está yendo fuera del plano, totalmente. Otro pandeo del cordón superior. También pandeos del cordón superior. Vemos que aquí ya nos pandea una diagonal. Ahí nos pandea otra diagonal y bueno. Sobre todo parece que tenemos claro que tenemos problemas con ese cordón superior. De hecho, vemos que teníamos por debajo de 1, quiere decir que completamente nos está pandeando, ¿no? Eso quiere decir que puede que sea necesario. Quito los resultados. Puede que sea necesario que esta barra y esta se copien 5 veces. Le damos a mover copiar en la dirección X, 1 metro. Le digo 5 copias. Doy a aceptar. Vemos que se nos generan, bueno, más puntos ahí de arrastramiento y copiamos también, por ejemplo, esta y esta en editar barra. Perdona, copiar barra. Mover copiar, en este caso 2 copias, la dirección 1 metro. Vamos a lanzar de nuevo el ResBack. A ver si conseguimos controlar el pandeo fuera del plano. Y efectivamente, vemos que ya al agarrar mucho mejor esa pequeña celosía, pues ya no tenemos ese pandeo. Como es de esperar, nos pandea las diagonales, esto ya es un pandeo más de conjunto, ¿no? Se te va todo. Puede que si hubiera sido necesario a lo mejor cerrar en estos puntos, ¿no? Por ejemplo, puede ser necesario. Ves que es 1,40, quiere decir que incrementar la carga por 1,40 para tener este modo de pandeo, de forma que si, por ejemplo, seleccionamos modo 6 en la barra número 13, 6, barra número 13, modo 6, barra número 13, modo 6, longitud eficaz ENI 2,990. Prácticamente 3, ¿no? Recordar, esta modulación es 1 metro, es la longitud crítica. 2,990. Si nosotros, por ejemplo, podemos todavía mejorar esto, ¿no? Proponemos un sistema de arriostramiento, ¿no? Por ejemplo, 2 L's, o vamos a proponer en este caso un perfil en C, ¿verdad? Articulado, articulado, cuya misión es coger, bueno, este punto con este punto y este punto, y repetimos el proceso para el otro lado.
un sistema que arrastre la cubierta de esta manera. Lanzamos de nuevo Stability. Y bueno, veis que ahora lo que nos pandea es esta zona delantera, pero no la trasera, ¿no? Veis que bueno, incluso te pandea uno de esas correas, ¿no? Que se forma un sistema en celosía, ¿no? Puede que haya sido un mal sistema ese, ¿no? Poner esas barras ahí, vamos a quitarlas y a mostrar la última alternativa que tenéis, ¿no? Que es literalmente modelar con superficies tipo contrachapado, por ejemplo en RF Laminate. Se podría modelar el contrachapado, ¿no? En estas vigas. Un elemento de viga de contrachapado que hace de viga de rigidez, ¿no? Bueno, esto es un poco las opciones que tenéis para steel framing. Esto es RSTAP. Si deseáis abrir luego este modelo con RFM, bueno, se puede hacer, ¿no? En el módulo de diseño, en Steel F3, veis que el programa, por ejemplo, si quitamos estabilidad para que no nos compruebe y simplemente veamos qué tal va resistencia, en este caso voy a seleccionar, por ejemplo, solo el cordón superior. Como digo, solo la resistencia. Vemos que ya nos está fallando simplemente a resistencia, ¿eh? Hace una comprobación resistente, clasifica la sección como clase 3 y comprueba tensiones, ¿vale? Vemos que aparece, bueno, el axil, el área, la inercia, el punto, la coordenada de máxima tensión, tanto en Z como en Y, el cortante, los espesores y bueno. Como digo, otra cosa que se puede hacer es guardar y modelar una superficie CLTA y voy a hacerlo en archivo, guardar como. Voy a quitar los resultados. Ahí guardo Steel Framing 2 y a continuación lo que hago es abrir RFM, que es un programa de elementos finitos más general, que estábamos viendo era RSTAP, que era solo de barras, y con RFM cierro RSTAP. Voy a ser capaz de modelar, por ejemplo, el contrachapado, ¿no? El efecto que aporta ese contrachapado. Por ejemplo, cerramos esta viga y abrimos el modelo. El modelo que estábamos modelando. Aquí lo tenemos. Y como digo, a continuación podemos aplicar, por ejemplo, quito las tablas. Podemos aplicar, por ejemplo, una superficie de tipo laminada, de forma que selecciono la superficie, la pongo horizontal y pongo mi punto de referencia, por ejemplo, aquí. Y a continuación soy capaz de modelar esta superficie. Ahí la vemos como laminada, ¿eh? Que incluso si se desea se le puede dar una excentricidad, por ejemplo 200. En este caso será negativa. Un poquito más.
Y ahí tenemos la superficie, ¿verdad? Por encima del entramado, que hace como de diafragma. Esta superficie se puede definir en RF Laminate. Se selecciona una composición y somos capaces de seleccionar en material madera, tablero de contrachapado, y podemos seleccionar, por ejemplo, tensión de placa, ¿no? Un F20, ¿no? También tenemos F40, algo mejores de calidad, de 40 milímetros de espesor. Seleccionamos la superficie. Nos dice las resistencias a flexión a 0 grados, a 90 grados, tracción a 0, tracción a 90, compresión a 0, compresión a 90. Vamos a aceptar, vemos que cambia el color, y ahora si lanzamos el módulo, por ejemplo, Stability, ¿vale? Tenemos ya esa viga pared, ¿no? CO7. Damos a calcular, por ejemplo, 10 modos. Este es el primer modo, en mostrar resultados, barras, deformación, secciones de colores. Ahí tenemos el primer modo. Podemos quitar o poner las barras para que veamos lo que está ocurriendo, ¿no? Parece un pandeo del cordón inferior. Podemos seleccionar, por ejemplo, solo la celosía. Para ver qué es lo que está pasando. Eso es, parece un pandeo justo en el apoyo de ese cordón inferior, ¿no? Podemos incluso animar ese pandeo. Fíjense cómo el cordón superior se mueve rígidamente, mientras que el inferior, ¿verdad? Vemos claramente ese pandeo, ¿no? Curvo. Bueno, con esto y todo doy por terminado todas las opciones que tenemos para steel framing. Podríamos hablar del módulo de diseño de secciones especiales, de propiedades para obtener módulo alabeo, etcétera, o incluso el módulo RFLTV de 7 grados de libertad, que incluye la intensidad de alabeo, ¿no? Podemos diseñar este tipo de perfiles haciendo un cálculo de segundo orden con imperfecciones y modelo de elementos finitos de 7 grados de libertad a través del módulo RFLTV. Bueno, espero que os haya parecido interesante y que nos contactéis de vuelta.